Gracias, Padre, te damos porque tú eres tan bueno, tan misericordioso, porque para siempre es tu misericordia y la vemos día a día en nuestra vida. Gra- Gracias, Señor. Bueno, una disculpa. Al cabo lo van a editar. Salud. Gracias. Pues vamos a ver ahora, vamos a seguir con este libro, esta carta a los Efesios que está espectacular. Mucha gente dice, es de las cartas más importantes del Nuevo Testamento que escribió el que es el autor más importante del Nuevo Testamento. Y bueno, estamos hablando del apóstol Pablo, ¿verdad? Pero bueno, ahí entre Lucas y él, porque él escribió muchas cartas, el apóstol Pablo, y Lucas pues escribió su evangelio y el libro de Hechos. Entonces no vamos a competir a ver quién. Lo que sí sabemos es que cada palabra escrita en la palabra de Dios, en tu Biblia, es una palabra viva y eficaz para nosotros, que nos habla a cada quien en una forma muy personal, nos habla Dios. Y vamos a ver, ya hemos visto algunas, pues situándonos en quién, cuál era la ciudad de Éfeso, todo eso, ¿verdad? Tenemos antecedentes de la ciudad de Éfeso. En Hechos 19 ya platicamos extensamente sobre eso. Y luego también en Hechos 28, otra vez, 10 años después, regresa el apóstol Pablo a la ciudad de Éfeso. Y había un derramamiento del Espíritu Santo, a pesar de ser una ciudad tan idólatra, tan centrada en el comercio, en el dinero, y cualquier circunstancia parecida a la actual es mera coincidencia. Sabemos que la Biblia, la palabra de Dios, es muy actual. Así que cada vez que estemos pensando en esto, pensemos también cuál es el ambiente y la ciudad en la que nosotros vivimos, ¿verdad? Entonces, fíjense cómo el apóstol Pablo en esta carta a los Efesios hay varios temas muy, muy importantes. Desde el saludo, que gracia y paz, caris y shalom, ¿sí? Y este saludo es gentil de los griegos y de los hebreos o de los judíos. O sea, los gentiles, que es caris, gracia, y paz, shalom, ¿sí? Y como el apóstol Pablo desde un principio dice, ya no hay diferencia, es griego y judío, somos uno solo, tú y yo somos uno solo en el Señor. Y luego vamos a ver, obviamente, que vemos en la primera parte todas las bendiciones, pero para recibir esas bendiciones tenemos que saber cuál es nuestra posición en Cristo, nuestra posición en Jesús, ¿sí? Y eso es lo que nos da el apóstol Pablo en los primeros 3 capítulos. Fíjense, dice, Señor Jesucristo, ahí establece quién es Jesús. Es nuestro Señor, nuestro amo, ¿sí? El Señor al que servimos, pero también su nombre, Jesús, es el nombre sobre todo nombre, y Cristo es nuestro Mesías. Cristo en griego, Mesías en hebreo. Y obviamente Mesías es nuestro Salvador, es nuestro Mesías, ¿sí? Y en los capítulos, el primer capítulo del 3 al 14, lo leímos la clase pasada, esos capítulos, esos versículos poderosos. Fíjense, vemos muy claramente la manifestación de Dios en nuestra salvación, pero a través de todo el tiempo, desde toda la eternidad, desde el pasado, como llama a Jesús desde el pasado, a través de nuestro presente y hasta la eternidad futura, ¿sí? Incluyendo el misterio de la soberanía y la perfecta voluntad de Dios. Y aquí nos habla de algo que muchas veces
nos olvidamos, las bendiciones espirituales. ¿Por qué? Porque tenemos muchas bendiciones. Si estás aquí, tienes una computadora, tienes un audio, tienes una casa, tienes comida en tu mesa y damos gracias a Dios por eso. Pero la bendición espiritual, muchas veces estamos tan absortos en las cosas materiales que no entendemos lo que es la bendición espiritual. Y aquí nos la deja ver como una posición, ¿sí? Y aquí vemos en el versículo 1:20 el entronamiento de Cristo. ¿En dónde está Cristo? Y fíjense, está resucitado de los muertos, sentado a la diestra en los lugares celestiales. Y por ende, nosotros también estamos allí. Fíjense, nos hizo sentar en lugares celestiales. No es cuando vayamos al cielo, no, es ahorita, en, en el ambiente celestial, en la dimensión celestial. De hecho, lugares se agregó después, ¿verdad? No está en el manuscrito original, porque luego lugar y pensamos así, bueno, a mí se me ocurre así como una nubecita y entonces con una silla y ahí estoy yo sentada en la nubecita. No es eso. Lugar está hablando de una dimensión espiritual que ahorita tú y yo estamos viviendo en una dimensión espiritual, ¿sí? Y todo esto es cómo es posible que vivamos en esta dimensión que no, que trascienda las tres dimensiones que vemos en el mundo, porque estamos en Cristo somos uno en Cristo. Así oró Jesús y dijo que sean uno conmigo como yo soy uno contigo. ¿Sí? Entonces esa frase en Cristo, acuérdense, 27 veces lo menciona en Efesios y para muchos autores es la frase más importante del Nuevo Testamento porque ahora estamos en Cristo y ahora somos coherederos de todo lo que Cristo tiene y es como hijo de Dios y nosotros también como hijos de Dios, ¿verdad? Entonces, todo lo que Dios tiene para el creyente está, nos los ha dado, pero en Cristo, a través de Cristo y en Cristo. Ahora, la palabra nos dice que tenemos dos posiciones, que antes de Cristo estábamos en Adán, éramos hijos de Adán y éramos descendientes de Adán y con esa descendencia de Adán habíamos adquirido, como tú tienes el pelo de tu mamá y los ojos de tu papá y los pies de tu abuelita y las manos de quién sabe quién, así también teníamos esa herencia que venía desde los antepasados. Recuerdo que tengo unos primos que son pelirrojos, 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 pero en esos primos siempre se saltan dos generaciones y luego salen los pelirrojos. Y esto es desde quién sabe cuándo, de los antepasados que vinieron de Italia o no sé dónde, los Baroquio en un principio. Y así es, y eso viene desde la herencia que traemos, los genes que traemos, ¿sí? Entonces, así también heredamos de Adán, ¿sí? Esa naturaleza pecaminosa. Pero el milagro de Dios es que ahora en Cristo esa herencia queda ya atrás, ya no traemos esa herencia. Y entonces Efesios nos habla de una nueva herencia. Hagan de cuenta que ya no somos parte de esa familia, ahora somos parte de la familia de Dios, ahora tenemos la herencia que Dios nos proveyó desde antes de la fundación del mundo y que ahora al estar en la familia de Dios, al creer en Jesús como nuestro Salvador, porque antes éramos enemigos de Dios, estábamos apartados de Dios como el hijo pródigo, no quiero saber nada, Padre, de ti.
Ya no eres mi padre, dame mi herencia, yo me voy y no te reconozco como padre, ¿sí? Y muchas veces eso es lo que sucede. Pero ahora que somos reconciliados con Dios, ahora sí, somos tus hijos y ahora sí, ya estamos en el testamento. Y fíjate muy bien lo que dice. ¿Cuál es tu posición? ¿Cuál es tu posición? ¿Tu posición es en Adán o es en Cristo? Porque ahí está la herencia, ahí está mi herencia. Pregúntate el día de hoy, ¿qué genes traes? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás repitiendo la herencia de Adán o eres una nueva criatura en Cristo? Ha cambiado nuestra genética. Ahora somos herederos y coherederos junto con Cristo Jesús. Pero ¿cómo lo hacemos? Tenemos una nueva identidad, una nueva identidad. Si tú sigues haciendo lo mismo, pensando lo mismo y haciendo lo mismo, tú no has adquirido esa nueva identidad. ¿Y cómo la adquieres? En Cristo. Métete en su palabra, ponte con Él, búscalo de todo corazón, porque Él está llamando y llamándote y llamándote, porque quiere darte tu verdadera identidad. El día de hoy nadie sabe quién es, los hombres ni las mujeres, y ahora hay los que quieren ser cosas y quieren ser animales y quieren ser no sé qué cosas y todo eso, ¿sí? Bueno, pues eso es falta de identidad. ¿Por qué? Porque no queremos, ahí está Dios, pero nos creemos desde siempre, desde Adán, vas a ser como Dios, nos creemos dioses. Mejor yo voy a decidir qué es lo bueno para mí. Fíjense, nuestra identidad está en Cristo porque Dios nos formó y nos hizo conforme a su imagen y semejanza, ¿sí? Y en Efesios vamos a ver nuestra verdadera naturaleza, la naturaleza. Por eso ahorita con toda la ideología y todo eso nos quieren separar de nuestra naturaleza. Dios nos creó perfectos. Una hija de una amiga me dice, es que quiero estudiar biología, quiero estudiar medicina. Le dije, es lo mejor que puedes hacer, porque al estudiar lo que es la biología, el cuerpo humano, no puedes más que maravillarte de eso. Por eso mucha gente y esa confusión que hay de identidad, no quiero esta identidad. ¿Por qué? Porque esta identidad está hecha para estar en Cristo, en Dios, pero rechazo a Dios y rechazo mi identidad que Dios me ha dado. Nuestra naturaleza, fíjense, en 2 de Pedro 1:4 dice, así Dios, 2 de Pedro 1:4, así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. O sea, somos parte de la naturaleza divina, pero tenemos que escapar, huir, separarnos de esa naturaleza corrupta. Eso es lo que dice. ¿Se imaginan? Somos copartícipes de la naturaleza divina de Dios, ¿sí? Y dice Dios, fíjense el tiempo, dice, así nos ha entregado, es que ya nos entregó Dios las promesas magníficas y preciosas. Eso es en el pasado, ya lo hizo. Lo único que tenemos que hacer nosotros es apropiarnos. Nuestra identidad en Cristo, ya dijimos, nos da nuestra naturaleza, nos da la vida. Fíjense, en Colosenses 3:4 dice, y cuando se manifieste Cristo, vuestra vida, también seréis manifestados con Él en gloria. ¿Sí? Fíjense, cuando, dice, cuando se manifieste Cristo
y por eso ya vimos la manifestación de Cristo. Hay que manifestar a Cristo en nuestras vidas. Entonces dice, nuestra vida, eso es manifestar a Cristo, es nuestra vida, manifestar nuestra vida para participar de la gloria. Seremos manifestados con Él en gloria. Nuestra identidad en Cristo nos da la naturaleza, nuestra vida y nuestras relaciones. Y de esto en Efesios, los últimos 3 capítulos, nos da una cátedra sobre las relaciones con los demás, ¿sí? Y tenemos varios ejemplos. En el servicio, nuestra identidad en Cristo nos dice para qué servimos. He oído tantas frases ahora, es que no sirvo para nada, ¿ya para qué sirvo? Ya no tiene caso, ya estoy muy grande, estoy enfermo, estoy enferma, ¿sí? ¿Para qué sirvo? Nuestra identidad en Cristo nos da para qué servimos y en qué servimos, ¿sí? Y tenemos muchos ejemplos, pero vamos para terminar en esto. También nuestra identidad en Cristo nos da nuestra identidad en el sufrimiento. ¿Por qué es tan importante esto? Hoy en la mañana en nuestra oración orábamos por personas, son personas allegadas al Señor, fundadas en el Señor, con su corazón, que aman al Señor, pero con tantas enfermedades, con tantas dolencias, con enfermedades tremendas, que sin, humanamente sin esperanza, ¿sí? Pero tenemos que encontrar esa identidad en Cristo. No entendemos, no podemos entender tantas cosas, porque dice la palabra que ahorita en parte profetizamos y en parte vemos y en parte profetizamos, mas entonces veremos cara a cara y entenderemos todo lo que ahorita muchas veces no entendemos. Pero ese sufrimiento, una cosa es estar en sufrimiento y pasar por este valle de sombra de muerte sola, solos, completamente solos, porque en el sufrimiento, ¿quién puede entender? ¿Quién puede saber lo que estamos pasando? Por eso nuestra identidad está en Cristo, porque Cristo pasó por todo lo que te puedas imaginar, por todo, hambre, sed, dolor, traición, por todo. Por eso nuestra identidad está en Cristo, aún en el sufrimiento. Y nuestra identidad está en Cristo, en nuestra herencia. Todo lo que Dios le dio a su Hijo, ahora somos coherederos. Tenemos ya esa herencia. Y dice, desde antes Dios ya nos la dio, ¿sí? Y fíjense, y también nuestra identidad en los 2 pasajes que hemos hablado, hablamos de la gloria de Dios, portadores de la gloria de Dios. ¿Cómo? En Cristo. Una y otra vez Efesios no lo dice. Entonces, en Jesús, ¿quiénes somos en Jesús? ¿Sí? Somos perfectos. Dios dice que somos perfectos. Ahora, en el camino, una vez en nuestra identidad en Jesús, somos conscientes que tenemos un camino que andar hacia la glorificación, que es lo perfecto. Entonces, somos ya hechos perfectos, ¿sí? ¿Y cómo vamos a caminar buscando esa perfección constantemente? Mira, es como cuando te casas. Bueno, yo no sé si todas, ¿verdad? Porque a veces unas dicen, ay, voy a tomar clases de cocina y de barrer y trapear. Bueno, pues yo me gradué de medicina el día 4 de diciembre y me casé el día 5 de diciembre. Entonces, olvídense de todo, ¿verdad? Yo llegué y pues yo nomás llegué así porque mi mamá me arregló todo porque yo andaba presentando el examen final y todo. Llegué, me paré y dije, sí, acepto. Y entonces de un día para otro, en 5 minutos, ya, ¡zas! Ya estaba firmado, ya era esposa, ya soy la esposa de Arnoldo Otoniel López Gutiérrez.
qué padre, muy bien. ¿Qué sabía yo de ser esposa? Nada, 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 ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Yo ya soy la esposa, ¿sí? Jesús, ya somos la esposa, ya somos los hijos, pero un hijo no nace sabiendo cómo correr y cómo caminar y diciéndote, papá, ¿cuánto? Bueno, ¿cómo haces una fiesta nacional cuando por fin te dice mamá y haces una fiesta nacional, ¿verdad? Pues es lo mismo. Nosotros ya tenemos el derecho, el título, ¿sí? Legal. Somos hijos de Dios, pero tenemos que ir aprendiendo cómo ser hijos de Dios. Hay que aprender a cocinar y a lavar y a planchar y a mil cosas que hay que hacer, ¿verdad? Y entonces, es maravilloso. Yo me maravillo ahora cómo los esposos, ¿verdad? También ayudan tanto a las esposas y las consideran y todo, ¿verdad? Bueno, pues qué bueno, porque así es, precisamente así es nuestro Padre con nosotros, que no sabemos cocinar, pero no importa, y nos va a salir los hot cakes quemados 20, 50 veces. Qué paciencia de Dios con nosotros, ¿sí? Y estamos caminando, ya somos santos porque ya fuimos apartados, pero tenemos que ir aprendiendo el camino de la santidad. Y eso es lo que Efesios en los últimos 3 capítulos nos enseña, ¿verdad? Y dice, fíjense, en Hebreos 10:4 dice esto, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, ¿sí? ¿Se acuerdan que siempre les he dicho, durante todos esos tiempos que hacían sacrificio los israelitas, Dios les había dicho que hicieran sacrificios? ¿Por qué? Porque si no, no podían, esos sacrificios no podían acercarse a Dios, porque Dios es un Dios santo. Y esos sacrificios, esa sangre de esos corderos inocentes, cubrían el pecado. Pero fíjense lo que dice aquí la palabra de Dios en Hebreos 10:4. La sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, los cubre, ¿sí? Ahí estamos cubiertos con la sangre de estos animalitos inmolados inocentes. ¿Qué nos estaba diciendo Dios? ¿Sí? Alguien completamente inocente tiene que morir por ti, por tus pecados, ¿sí? Y entonces, fíjense, pero no puede quitarlos. Por lo tanto, entrando en el mundo, fíjense a quién se refiere este pasaje, entrando en el mundo, Él dice, a ver, ¿quién es el que dice? Dice, sacrificio y ofrenda no quisiste. ¿Para qué le sirve a Dios los sacrificios y las ofrendas? ¿Sí? Fíjense la voz de quién está aquí, quién está hablando. Dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, pero me preparaste un cuerpo. ¿A quién le preparó Dios un cuerpo? A Jesús, para que viniera a la tierra y pudiera pasar por todo lo que pasó para salvarnos. ¿Por qué? Porque desde la eternidad, ¿sí? Jesús, el Hijo de Dios, o sea, estaba en la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, como lo vemos en Génesis, ¿sí? Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Ahí dice Dios en Génesis, estaba haciendo la creación. Hagamos quiénes, quiénes hagamos. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Hagamos al hombre a nuestra imagen, ¿sí? Y entonces el Hijo desde antes dijo, a ti no te satisface tanto sacrificio, por eso me preparaste un cuerpo para que yo viniera y quitara, ahora sí, limpiara con la sangre preciosa de Jesús, limpiar nuestro pecado. Por eso a los judíos
la comida kosher, nunca se les permitía beber la sangre de los animales, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa era sangre contaminada, porque no te podía quitar los pecados, nada más los cubría. Y ahí estaban cubiertos los pecados. Hasta el año que entra, volvían a hacer toda la ceremonia y todos los sacrificios y todo, ¿sí? Por el pueblo de Israel. Pero ahora no, ahora tenemos, ya no están cubiertos nuestros pecados. Por eso Dios te dice, si yo no me acuerdo, dice la palabra de Dios, yo ya eché tus pecados al fondo del mar. Y miren, una vez fui ahí a una cosa de buceo y todo en Palancares, un lugar allí. Íbamos muy padre viendo los coralitos ahí con el tanque de oxígeno, muy padre. Y de repente, todavía, miren, se me eriza el cuerpo así. Hagan de cuenta que era como un precipicio, pero estábamos ya a como, creo que 20 pies de profundidad. Íbamos así, estaba bastante profundo. Pero en eso vi un precipicio, pero hacia abajo, pero hagan de cuenta que era una cosa negra, negra hacia el fondo que no tenía, era un color negro impresionante y yo me asusté, iba con el buzo ahí, el entrenador, y entonces me asusté tanto y me estremecí y el buzo me pescó del brazo así como que tranquila, pero hagan de cuenta que eso atraía, pero era una cosa, fue una impresión muy tremenda y ya me pescó y ya me dio la vuelta y ya seguimos por otro lado. Pero saben que la palabra de Dios dice que el Dios echa tus pecados y mis pecados al fondo del mar. Y yo pensé en ese momento, es que allí, en ese fondo, allí están los pecados que ya fueron perdonados y olvidados. Y te voy a decir una cosa, cuando salí, yo le pregunté al entrenador, al buzo, le dije, oiga, ¿y eso qué era? Dice, esos son fondos del mar que nadie jamás ha podido llegar a ese fondo del mar, porque la presión del agua, no hay ningún casco, ninguna cosa que pueda resistir, porque la presión del agua los desbarata, haga de cuenta que los hace así, por más fuertes que el hombre ha querido hacer unas cápsulas con fierro, con todo eso, no es posible. El hombre nunca ha llegado al fondo del mar. ¿Se dan cuenta? Por eso Dios dice que allí en ese fondo del mar están tus pecados, que ya te arrepentiste de ellos. Pero a nosotros no nos gusta. Él ya los echó ahí, pero nosotros los traemos aquí cargando. Y es que cuando hice y te arrepientes y, ay, ¿por qué lo hice? ¿Por qué lo hice? Siempre tenemos esos pensamientos recurrentes. ¿Quién es el que te está recordando? Satanás, el enemigo. Eso dice Dios, que él ya no se acuerda de eso porque está en el fondo del mar y ningún hombre puede llegar al fondo del mar y sacar tus pecados, ¿sí? Que te son perdonados. Y entonces, fíjense, dice, somos que en Jesús, ¿quiénes somos? Somos una nación santa, dice Primera de Pedro 2:9. Ahora, somos una nación santa. En el camino, ¿sí? Eso ya está hecho. Es como cuando ya firmaste el papelito, ya te casaste, ¿sí? Pero ahora somos santos que nos perfeccionamos en la santidad. Eso dice Primera de Pedro 1:15. Vamos perfeccionando, ya somos santos, somos apartados, ya tenemos nuestro papel firmado, pero ahora nos vamos perfeccionando en la santidad. Por fin ya no se me quema el arroz, ya puedo hacer el arroz, ¿sí? Entonces,
Eso es lo que Dios nos está diciendo. Sí, se te va a quemar el arroz, sí, se te va, no sabes cómo hacer ciertas cosas y vas a echar toda a la lavadora y verdes y amarillos y todo y vas a andar pintolilla pues, todo el mes, ¿verdad? Hasta que a ver cuándo te compras otra blusa blanca. Ya no tienes blusas blancas, todas están pintolillas. No importa, no importa, vamos en el camino a la santidad, ¿sí? Y podemos hacerlo, ¿por qué? Porque acuérdense que ahora no lo estamos haciendo por nuestras fuerzas, ahora estamos en Cristo. En Cristo, el Espíritu Santo es el que nos levanta, nos aconseja, nos redarguye y lo vemos a cada instante, ¿sí? Fíjense, Jesús escribió su último testamento, su postrer voluntad aquí en la tierra para su iglesia, es decir, para ti y para mí, ¿sí? Él ya escribió el testamento, él lo puso el testamento, el Nuevo Testamento, ¿sí? Y haciendo posible todas esas riquezas espirituales. Pero ¿qué tenía que pasar para que ese testamento podamos ir ante la corte y decir, soy la heredera, ahora quiero tomar posesión de esos dones espirituales, quiero tomar posesión de mi herencia, ¿sí? Inscribió, dice la palabra, que Él inscribió nuestro nombre en ese testamento. Estamos escritas en el libro de la vida, ya estamos inscritas allí, ¿sí? Luego, para que pudiéramos nosotros acceder a ese testamento, ¿qué tenía que pasar? ¿Qué tiene que pasar para que tú heredes algo de la tía Juanita? Pues se tiene que morir la tía Juanita, ¿verdad? Y entonces abren el testamento. Sí, pero ahora es Jesús el que murió por ti y por mí para que ese testamento fuera hecho efectivo y tú y yo podemos cobrar esa herencia. Ahora sí podemos obtener esa herencia. Por eso Él murió y resucitó, no nada más murió, porque esa herencia no son nada más bienes materiales. Aquí en Efesios dice que estamos en la dimensión espiritual, toda bendición espiritual. Por eso Él tuvo que resucitar, para que ese mismo poder que levantó a Jesús de los muertos es el mismo que obra en ti y en mí. Dijo, resucitó para mostrarnos la verdad y validar todo lo que se nos había prometido en ese testamento, asegurándose que esa herencia lo tengamos, siendo nuestro abogado ante el trono supremo de nuestro Dios. Y bueno, vamos a ver aquí un resumen, vamos a ver un resumen muy breve de Efesios, que vamos a dejarlo yo creo ya para la siguiente clase. No hemos podido terminar con esto porque el Señor tiene tanto que decirnos, tanto, tanto que decirnos. Y esto es lo más importante, que podemos conocer a Jesús, podemos conocer a Dios, sí, pero estamos en Él, verdaderamente estamos en Él, entendemos todo lo que sucedió en toda la vida de Jesús desde antes de la fundación del mundo. Por eso dice, les comentaba que en Efesios 1 del 3 al 14 viene toda nuestra salvación preparada desde antes de la fundación del mundo, desde la eternidad pasada, cuando Jesús dijo, a ti no te interesa, esto no te satisface, es algo temporal los sacrificios, porque esa sangre de esos corderos inocentes no quitan, solamente cubren el pecado. Pero yo quiero que sean libres, libres. La libertad viene cuando entiendes que ese pecado ya no está ahí, nada más pintado por encima, está arrancado fuera,
ya no tiene parte ni suerte contigo, ya no tiene por qué estarte diciendo, es que yo pasé por esto, es que en mi infancia sí, mi mamá me rechazó, ¿por qué mi papá se fue? ¿Por qué pasé por esta situación terrible con un pariente que abusó? ¿Por qué cuando fue mi matrimonio sucedió esta situación? Eres libre, eres libre de todas esas cosas que traen culpa, que traen remordimiento y que sobre todo nos impiden vivir la vida plena de la herencia, cobrar esa herencia de libertad, de santidad que Dios ya nos dio desde antes, cuando Jesús decidió, yo voy a ir, aquí estoy, Padre, porque todos esos sacrificios, aquí lo dice, no te satisfacen, pero mi sangre es una sangre pura, es una sangre que voy a vertir por cada uno de los pecados de todas, de ti y de mí, para que levantemos la cara y digamos, soy hija de Dios, del Rey soberano, todopoderoso. Y ahora tengo esta herencia espiritual. Fuera con todo lo demás, que son mentiras del enemigo. Tengo la libertad ahora en Cristo de ser verdaderamente quien Dios me ha llamado a ser, cumplir el propósito que por naturaleza Él puso en mí. En el nombre poderoso de Jesús, abre tu corazón. Padre, estamos aquí delante de ti. Abrimos nuestro corazón. Depositamos nuestra vida en ti, Jesús. Lo creemos porque tú has estado desde siempre, nos has amado, desde siempre nos escogiste para ser santas, apartados y santos, apartados en todo. Desde antes de la fundación del mundo, escribiste nuestro nombre, nos diste valor, nos diste nuestra identidad en ti, Jesús. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén.